Cuando hablamos de comunicación en el área de la salud, no estamos hablando solamente de hablar bien, ni de expresarse con claridad, ni de mandar mensajes de un lugar a otro. Estamos hablando de una herramienta que sostiene a toda la organización, en un hospital, en una clínica o en cualquier institución sanitaria. Comunicación no es un detalle secundario, es una condición para que las cosas funcionen. Porque en un hospital pueden haber buenos médicos, enfermeras, gente muy capacitada, tecnología avanzada, instalaciones adecuadas y además protocolos muy bien diseñados. Pero si la comunicación falla, todo empieza a tambalearse. Y en salud, cuando algo se tambalea, no solo se altera la dinámica del trabajo, también se puede poner en riesgo al paciente. Por eso la comunicación en este ámbito debe entenderse como una competencia directiva, profesional y humana. No se trata únicamente de emitir órdenes o de transmitir datos. Se trata de lograr comprensión, coordinación, confianza y sentido. La Organización Mundial de la Salud lo ha señalado de muchas formas cuando habla de seguridad del paciente. Los errores no suelen surgir solo por fallas individuales, sino también por problemas en los sistemas. Y uno de los problemas más frecuentes en cualquier sistema de la salud es la mala comunicación. Aquí vale mucho la pena recordar a Claudia Shannon y a Warren Weaver, porque ellos ayudaron a explicar la comunicación como un proceso en el que hay una fuente, un mensaje, un canal y un receptor. Puede parecer una teoría muy básica, pero sigue siendo muy útil. ¿Por qué? Porque, bueno, nos recuerda que comunicar no es simplemente hablar. Entre lo que una persona quiere decir y lo que la otra entiende pueden atravesarse muchas cosas. Y a eso ellos le llamaban ruido. En un hospital, ese ruido puede ser literal, alarmas, teléfonos, voces, movimiento, urgencias, pero también puede ser emocional o institucional. Cansancio, estrés, jerarquías rígidas, miedo a preguntar, exceso de trabajo, lenguaje técnico, incluso temas no explicados correctamente, prisas, que si alguien niega las cosas o las dice a medias, en fin. Y aquí aparece algo muy importante. Muchas veces creemos que ya comunicamos algo solo porque ya lo dijimos, pero no necesariamente es así. Ahí entran autores como Wilbur Scrum o Charles Osgood, quienes nos ayudan a entender que la comunicación no es un trayecto recto, sino un proceso de ida y de vuelta. Es interacción, es intercambio, es interpretación. Eso quiere decir que no basta con hablar, hay que verificar que el otro verdaderamente entendió. No basta con explicar, hay que confirmar que la explicación fue suficiente. No basta con mandar una instrucción, hay que revisar si esa instrucción fue comprendida y si realmente puede ponerse en práctica en el contexto concreto. Esto en el ámbito de la salud es fundamental. Pensemos, por ejemplo, un cambio de turno. Si una enfermera reporta a otra el estado de un paciente, no basta con mencionar rápidamente un dato y asumir que los demás, pues ya se sobreentiende, ¿no? En ese momento se está jugando la continuidad del cuidado, se está jugando la calidad de la atención, incluso se puede estar jugando la seguridad o la vida del paciente. Por eso la comunicación efectiva no consiste en hablar mucho, sino en lograr entendimiento real. Sobre esto, otro autor muy importante es David Berlo, con su modelo SMCR, fuente, mensaje, canal y receptor. Lo interesante de Berlo es que nos recuerda que comunicación depende mucho de quién habla y de quién escucha. Aquí implican conocimientos, habilidades, actitudes, cultura y evidentemente contexto. Esto en salud se ve clarísimo. No es lo mismo explicarle algo a otro especialista que a un paciente. No es lo mismo darle una instrucción a un residente que hablar con la familia de una persona en estado crítico. No es lo mismo un lenguaje técnico entre colegas que una explicación sencilla, humana, para alguien que está asustado o confundido.
Entonces, comunicar no es presumir tecnicismos, es traducir la complejidad para que el otro pueda comprenderla. Y si queremos profundizar todavía más, bueno, la verdad es que en la dimensión humana hay un montón de cosas. Hay que mencionar, por ejemplo, a Paul Watzlawick y la escuela de Palo Alto. Eh, Tanto la escuela como él plantearon una idea potentísima eh, que finalmente todos rescatamos. Todo comunica. Comunica lo que decimos, pero también lo que callamos. Comunica el tono de la voz, la postura corporal, la forma en que nos miramos, el silencio, la distancia, el gesto de fastidio, la paciencia, la empatía o la indiferencia. En el ámbito de la salud, esto es decisivo porque muchas veces el paciente no solo escucha palabras, interpreta actitudes. Y lo mismo pasa dentro de los equipos. Un jefe o una jefa pueden decir que tienen apertura al diálogo, pero si cada vez que alguien plantea un problema, este o esta responden con molestia o sarcasmo, en realidad está comunicándose razón. Una institución puede decir que promueve la seguridad del paciente, pero si castiga al que reporta errores, lo que comunica en los hechos es miedo. Ahí es donde la comunicación deja de ser solamente interpersonal y se vuelve organizacional. Y aquí conviene traer a Chester Barnard, quien decía que una organización solo puede sostenerse si existe cooperación y esa cooperación depende de sistemas de comunicación funcionales. Esta idea es muy poderosa en el ámbito hospitalario porque un hospital no funciona por esfuerzos aislados, funciona por coordinación, funciona porque los médicos, enfermería, administración, farmacia, laboratorio, trabajo social, imagenología, urgencias y dirección logran articularse. Si la comunicación entre esas partes falla, la organización se fragmenta. Y cuando la organización se fragmenta, el paciente lo resiente. Herbert Simon también aporta mucho esta reflexión porque nos recuerda que las organizaciones toman decisiones en contextos de racionalidad limitada. Es decir, nadie tiene toda la información, nadie domina por completo todas las variables y nadie decide en un vacío perfecto. Por eso la comunicación es tan importante, porque ayuda a reducir incertidumbre, a compartir información relevante y a mejorar las decisiones. En el área de la salud, una mala decisión muchas veces no nace de mala fe ni de incompetencia absoluta, sino de información incompleta, mal transmitida o mal interpretada. Henry Mintzberg también resulta muy útil para entender esto. Él explica que las organizaciones necesitan mecanismos de coordinación. Algunos descansan en la supervisión directa, otros en la estandarización de procesos, otros en la formación profesional y otros en el ajuste mutuo entre quienes trabajan juntos. Si pensamos en un hospital, vemos todo eso al mismo tiempo. Protocolos, cadenas de mando, especialistas entrenados, juntas clínicas, pases de visita, reportes de turno, comités, reuniones de seguimiento. Pero todo eso solo funciona si hay buena comunicación. Un protocolo mal comunicado puede fracasar. Una orden ambigua puede generar errores. Una coordinación deficiente entre áreas puede provocar retrasos, tensiones y riesgos innecesarios. También es indispensable mencionar a Edgar Schein, porque él, y solo él, estudió la cultura organizacional y mostró que toda institución tiene niveles visibles y niveles profundos. Una organización puede tener discursos muy bonitos sobre trabajo en equipo, calidad, empatía o seguridad, pero su cultura real se ve en lo cotidiano, en cómo se responde a una duda, en cómo se recibe una crítica, en cómo se trata a quien se equivoca, en cómo circula la información, en quién puede hablar y en quién prefiere callar. En ese sentido, la comunicación no solo sirve para informar, también revela el alma de la organización. Revela sus valores, verdades, sus
errores, lo que está sucediendo, la pared, lo que se vive todos los días. Y si pensamos en los equipos como grupos humanos, bueno, si la vemos como grupos humanos en proceso, Bruce Tuckman nos ayuda mucho. Él decía que los equipos atraviesan etapas. Primero se forman, luego entran en conflicto, después empiezan a regularse y finalmente logran desempeñarse mejor. Esto en la salud ocurre constantemente. Cada vez que cambia un equipo, que se integra personal nuevo, que se reorganiza un servicio o que se enfrenta a una crisis, el grupo tiene que reajustarse. Y en ese reajuste la comunicación es básica, porque la comunicación ordena, aclara, corrige, da pertenencia y genera confianza. Ningún equipo se vuelve funcional por arte de magia. Los equipos se construyen y se construyen hablando, escuchando, aclarando y aprendiendo a coordinarse. Ahora bien, si queremos darle una dimensión pues todavía más profunda al tema, podemos acudir a Jürgen Habermas. Él distingue entre una comunicación orientada al entendimiento y una comunicación orientada al control, a la imposición. Esto sirve muchísimo en el sector hospitalario, porque no toda comunicación que parece correcta es realmente ética. A veces alguien informa, pero no busca que el otro comprenda, sino simplemente obedezca. A veces se usan palabras técnicas, no para aclarar, sino para cerrar la conversación. A veces se explica algo al paciente, pero sin verdadera intención de respetar su autonomía. Habermas nos hace ver que la comunicación auténtica no solo debe ser clara, sino también legítima, comprensible y orientada al entendimiento humano. Esto tiene una enorme relevancia en el ámbito sanitario. Comunicar no es solo ser eficiente, también es ser ético. Cuando un médico explica con honestidad un diagnóstico, cuando una enfermera reporta con precisión una variación en el estado del paciente, cuando un directivo informa con claridad un cambio institucional, cuando un equipo escucha una preocupación sin burlas ni desprecio, ahí, ahí la comunicación se vuelve una forma de cuidado. No es solo intercambio de información, es responsabilidad compartida. Por eso, en la práctica actual de los servicios de salud, se han desarrollado pues un sinfín de herramientas estructuradas de comunicación, como el SBAR, que organiza la información en 4 partes: situación, antecedentes, valoración y recomendación. Y bueno, ¿por qué se usan estas herramientas? Porque ayudan a que la información crítica no se pierda, especialmente en contextos donde hay presión, hay cansancio, hay poco tiempo. Y bueno, lo importante aquí es entender que estas herramientas no sustituyen la humanidad, sino que buscan proteger la claridad. Son una forma de reconocer que en salud improvisar la comunicación puede salir muy caro. Entonces, cuando en una unidad como esta se dice que el estudiante, que el experto, que el personal debe desarrollar habilidades para interpretar, representar, transmitir mensajes, lo que en realidad estamos diciendo es algo mucho más amplio de lo que simplemente parece. Implica estar frente a la realidad, no solo los datos, sino también el contexto, las emociones, las relaciones y las tensiones que rodean estos datos. Representa eh, traducir la realidad en mensajes comprensibles y pertinentes para públicos distintos, y transmitir implica hacerlo con precisión, con oportunidad, con sensibilidad y con un alto sentido de la responsabilidad. En otras palabras, un directivo o un experto en estos temas de administración también administra significados. Tiene que tomar informaciones complejas, bueno, datos complejos, y volverlos útiles. Tiene que evitar la incertidumbre y que ésta se convierta en caos. Tiene que escuchar al personal, pero también orientar al equipo. Tiene que comunicar decisiones difíciles sin perder su humanidad. Generar confianza para que la gente se atreva a hablar.
tiene que entender que el silencio dentro de cualquier institución a veces es tan peligroso como el error mismo. Al final, quizá la idea más importante es esta. Comunicar en salud no es llenar espacios con palabras, es construir puentes, es hacer posible que distintas personas con distintas funciones puedan comprenderse y coordinarse en torno a un propósito común. Vamos a evitar entonces que la información se rompa entre el cansancio, la jerarquía y la urgencia. Volvamos a aclarar lo complejo sin deshumanizar. Vamos a tratar de escuchar sin simular, cuidar a través de la palabra, del gesto, del silencio oportuno y de la claridad responsable. Y bueno, si algo nos enseñaron Shannon, Weaver, Scrum, Osgood, Berlo, Watzlawick, Barnard, Simon, Mintzberg, Skane, Tuckman, Habermas, es que la comunicación nunca es un tema menor. Es una condición para que la organización funcione, para que los equipos trabajen, para que el paciente sea atendido con dignidad y para que el liderazgo en la salud deje de ser solo autoridad y se convierta verdaderamente en una conducción humana e institucional.